Bien, a esta hora damos espacio y la oportunidad de conversar con el señor D'Angelo Jaramillo, quien pone en perspectiva un supuesto caso de mala praxis de un familiar. Señor D'Angelo Jaramillo, bienvenido a Es Cuestión de Ley. Y le preguntamos brevemente, para poner justamente en contexto la conversación, ¿qué fue lo que sucedió con su familiar y en qué momento preciso se dieron ustedes cuenta o, por así decirlo, sentían de que algo no estaba bien? Muy buenas tardes, Edna. Muy buenas tardes a los televidentes, a los escuchas. Gracias, Hispania, por darnos la oportunidad. Queremos comentarle, Edna, lo que sucedió con nuestra madre, Jacinta Jaramillo, en Ciudad de la Salud, en el Hospital Ciudad de la Salud. Nosotros, pues, tuvimos un incidente con nuestra madre en Ciudad de la Salud. La llevamos el día 27 de agosto con un leve dolor en la cabeza y fiebre. Nosotros, cuando llegamos a la Ciudad de la Salud, le dijimos a los médicos que recibieron a nuestra madre que necesitábamos que le viera un neuro porque el problema era en la cabeza. Ujú. Así nos recibieron, así lo anotaron en el expediente y así nosotros solicitamos. En principio a nuestra madre nos la trataron para el dolor de cabeza con un antibiótico, con un medicamento de ketoprofeno ¿Qué edad y le tenía su pusieron paso madre, señor D'Angelo, perdone? ¿La edad de su madre? 80, 82 años tenía nuestra madre Mm. y le pusieron su medicamento para el antibiótico, pero con el objetivo de hospitalizarla para hacerle su tratamiento. Nos trasladaron para el área de medicina interna y en esa área nos recibieron y cuando llegamos ahí volvimos a hacer la énfasis que necesitábamos que mi mamá la viera un neuro. Nosotros ya el día 27 teníamos una cita con un neuro privado, en una clínica privada, pero la tuvimos que suspender porque mi mamá se levantó el día 17 un poco complicada y preferimos llevarla para Ciudad de la Salud, donde estaban las herramientas, donde estaban los médicos, donde estaban los especialistas que podían atenderla. En Ciudad de la Salud, un médico internista nos dijo a nosotros que él no necesitaba ningún neurólogo porque él conocía el cuerpo humano de la cabeza a los pies y lo que tenía mi mamá era una isquemia y que él la veía clarito en la resonancia, en el CAT que le hicieron. Le hicieron el CAT el 27, el 29 de agosto, todavía el 1 de septiembre mi mamá se pone más complicada y nosotros le volvemos a decir que mi mamá se está poniendo complicada y que va a ir echando para atrás y él nos dice que vuelve y le hace un CAT el 1 de septiembre, CAT sencillo, CAT simple, y vuelve y nos enseña la imagen donde se ve la inflamación según él, había convertido el CAT, había convertido la isquemia en un derrame y que eso es lo que tenía mi mamá así en cama. Nosotros no nos quedamos con ese, nos quedamos bien preocupados de que mi mamá iba a ir hacia atrás y él nos dice, lo voy a trasladar para geriatría porque ahí hay una doctora que se encarga de los adultos. Nosotros, bueno, ahora que llegamos a geriatría, nos van a hacer caso de buscar el neuro, porque en el expediente que tenemos aquí siempre se menciona nuestra inquietud de buscar el neuro para que nos diera una opinión. Llegamos a geriatría y la doctora ahí vuelve y nos dice que no necesitaba ningún neuro porque ella estaba viendo igual que el otro doctor la isquemia, hay que ser una isquemia, era una isquemia, y mi mamá desmejorándose, perdiendo movilidad, ya no hablaba, ya le pusieron un tubo para alimentarla, le pusieron sonda porque mi mamá estaba perdiendo movilidad y ya estaba básicamente en cama tirada. Nosotros el día 8 de septiembre ya preocupados volvimos a llamar al doctor que le teníamos la cita y mamá privada a su clínica y le dijimos a la secretaria del doctor, eso lo tenemos como prueba, tenemos las pruebas, que si el doctor podía ir allá y ver a mi mamá porque nos preocupaba que no le había visto un neuro y el doctor nos dijo que no, porque la secretaria nos dijo que no porque será privado y que allá era público y no se podía y no se podía y nos dejaron el día 8 sin poder ver a mi mamá al médico que le habíamos sacado el cita el 27. Mi sobrina, Señor a través de un D'Angelo, conocido, sí, a ver, la señora tenía una precondición, porque según lo que usted me refiere, la llevaron con este dolor de cabeza, con fiebre, sufría de presión alta, tenía algún tema que ustedes insistían con que fuera pues analizada y vista por un neurólogo, un poco para entender por qué ustedes eran incisivos en cuanto a que un neurólogo era urgente que la atendiera. porque mi mamá antes de llevarla ahí estuvo hospitalizada en Chepo y le hicieron su CAT simple también y el médico había dicho que podría ser una isquemia y el radiólogo también dijo que podía ser una isquemia,
pero que se contrastara contra el cuadro clínico. ¿Qué pasó en el momento en el que ellos diagnosticaron que la señora presentaba una isquemia cerebral? ¿Qué hicieron frente a ese cuadro que arrojó el CAT que le hicieron? Le hicieron 2 CAT. Si ellos ya estaban claros de que el diagnóstico era una isquemia cerebral, ¿qué hicieron antes de que la señora se fuera desmejorando? No, ahí solamente le pusieron el tazocin para genérico de infección y de ketoprofeno, que era para el dolor de cabeza, más nada, y las pastillas de la presión, que era lo que mamá tomaba, pero más nada le hicieron. Hasta que nosotros el día 9 pudimos hacer un enlace con el área de neurología de la Ciudad de la Salud por fuera y llamamos allá y ellos, entonces, cuando no es así, lo que ves es el médico tratante el que llame al especialista. Los especialistas llamaron y dijeron, nosotros queremos ir a ver a la señora Jacinta Jaramillo que está ahí en geriatría. Y entonces ahí la doctora corrió a hacer la interconsulta, muy sinvergüenza, pone ahí que estoy haciendo la interconsulta, 20 días después de mi mamá ahí hospitalizada sin hacerle nada. 20 Y cuando días. llegaron los neuros, sí señor, 20 días, y cuando llegaron las neuros, que eran 4 muchachas bien preparadas, porque eso sí yo estaba ahí, porque nosotros cuidamos a nuestra mamá 24 horas. Nunca la dejamos sola, tenemos un registro de todo lo que sucedió con nuestra madre, la presión, los medicamentos, el ritmo cardíaco, todo lo que mi mamá sucedió lo tenemos reescrito porque nosotros estamos con mi mamá 24 horas. Me tocaba estar a mí ese día y llegaron las neuros que tanto habíamos pedido nosotros. Y dijeron, buenas, y destaparon a mi mamá. Y en 5 minutos, esas muchachas con su especialidad que tienen, le hicieron movimiento a mi mamá. Si responde, no responde, tiene el movimiento del no sé qué, no responde al no sé cuánto. Hicieron sus movimientos neurológicos, que son ellas expertas, y me hicieron 2 preguntas clave. ¿Su madre tuvo fiebre? Digo, sí. ¿Su madre tuvo dolor de cabeza? Digo, intensos. Dice, eso que tiene su mamá no es una isquemia, lo que tiene su mamá es una infección y un absceso cerebral. Wow. Y yo me quedé frío, porque si nosotros estamos esperando que los neuros llegaran a decir, no, hay que darle este medicamento, hay que darle esta pastilla, hay que darle esta otra cosa a la señora para que mejore la isquemia. Y ella me dice, no. Y yo le digo a la neuro, ¿y cuántas posibilidades? Y dice, más del 90% que su mamá no tiene eso. Y además los medicamentos que le están dando no son porque su mamá necesita pancosamina con medicamentos fuertes, porque eso es una infección que tiene en la cabeza. O sea que lo que hubo probablemente, porque eso entiendo que usted ya presentó la denuncia y eso tiene que ir a investigación. Lo que hubo probablemente es un mal diagnóstico y obviamente al existir un mal diagnóstico le estaban dando un medicamento que no era para los fines ni el diagnóstico que era correcto que tenía su madre. La infección fue creciendo, que llegó a tener 3 centímetros de pus del acceso en la cabeza de mi mamá. 3 centímetros de la porque la tenía comprimida y la tenía inflamada toda. Y eso fue lo que llevó a mi mamá a ese estado en el que estaba en cama. Señor D'Angelo, ¿y los que la atendieron en la Ciudad de la Salud eran médicos ya expertos, practicantes? ¿Quiénes la estaban atendiendo a ella? ¿Quiénes arribaron a ese diagnóstico que usted nos comparte hoy? Los primeros eran médicos, uno internista y la otra geriatra. No son médicos generales ni médicos jóvenes. O sea, eran ya con experiencia, médicos con experiencia. Por eso que uno nos dijo que ya él tenía 30 veces, había visto eso y que eso era una isquemia porque él había visto hace 30 veces y que él se sabía todo el cuerpo humano de la cabeza a los pies, nos dijo a nosotros. Y cuando se dieron cuenta que era un acceso, dice las neuro, vamos a hacer un CAT contrastado, que era lo que tenían que haber hecho. Ya nomás le llevaban 4 CAT simples. Y ellas en 5 minutos dijeron, vamos a contrastarlo contra un CAT contrastado. Ahora, le hacen el CAT contrastado el día 15 a mi mamá y sale acceso cerebral con pus en la cabeza de mi mamá, no era ninguna isquemia. Sí, ahora, señor D'Angelo, ustedes tienen todo el historial, todo el expediente, todo ese recuento que usted me está compartiendo hoy a través de esta denuncia y que le hemos dado el espacio, obviamente, es un tema de salud, de derecho humano. Cuénteme algo, los médicos que usted advierte dieron con el diagnóstico solo con ver a su mamá y hacerle esas 2 preguntas clave, ¿están dispuestas a colaborarle, a declarar ante el caso o denuncia que usted ha presentado por supuesta negligencia o mala práctica? Es que nosotros tenemos las pruebas. Sí, la pregunta es si los médicos están dispuestos, porque fíjese, estas doctoras en minutos
Dijeron, esto no se trata de una isquemia, se trata de otro diagnóstico que se pudo haber advertido y atendido en debida forma. ¿Ellas estarían dispuestas a declarar? ¿Usted tiene los nombres completos de esos médicos? Es que lo dijeron delante de mí y hay esa. Es obvio por lo que yo le estoy diciendo que sí se dio porque los que descubrieron el diagnóstico fueron los neuros que nosotros tanto insistimos y llegaron. Tantas pruebas en el expediente que... Sí, creo que no me estoy explicando. Hay tantas pruebas en el expediente que... Sí, creo que no me estoy explicando. La pregunta que le hago es si los médicos que le dieron el diagnóstico correcto están dispuestas a declarar para que usted los mencione en la denuncia que está presentando ante el Ministerio Público y que ellas sean testigos de que se equivocaron en el diagnóstico, de que dieron un mal diagnóstico al inicio. Obviamente el Ministerio Público va a llamar a todas estas personas y las vamos nosotros a poner. Y lo que le digo a los médicos que están aquí en este expediente, que son bastantes, que solo tienen que decir la verdad, no tienen que mentir, solo tienen que decir la verdad. Porque aquí no se trata de salvar a colegas, ni cubrir a colegas, ni tapar a colegas. Cuando uno va al cielo, Dios no le pregunta por los colegas, le pregunta por lo que uno hizo en la vida. Y aquí no es una cuestión de colegas, aquí es una cuestión de vida humana que se perdió la de mi mamá. Claro. Y nosotros solo les pedimos que digan la verdad, más nada. ¿Y cómo Porque, ¿qué pasó después, Egna? Cuando se dieron cuenta que era el acceso, el día 15, hacen el CAT contratado, se volca todo y empieza todo a andar corriendo. Mi mamá le hicieron una resonancia magnética ese mismo día, la contrastaron también, que en la teoría dice que no debes contrastar a una persona 2 veces, y menos en el estado que está mi mamá. La contrastaron para el CAT y la contrastaron para la resonancia porque los neuros que le iban a operar no la querían operar sin que ella fuera con una resonancia. Nos dice la gente, si su mamá entra a la resonancia puede quedarse ahí porque si la anestesiamos a lo mejor se queda. Y nosotros con el riesgo ese, va mi mamá a su resonancia, le hacen lo posible, la sacan, sale de la resonancia, corredera nos sacan de la de la Ciudad de Salud para la especializada, porque allá es que le iban a operar. Llegamos allá, la gente aterrorizada de ver llegar a la señora tan deteriorada con lo que le estábamos contando. Los neuros no querían hacerse responsables, no la querían operar. Cuando le iban a operar dijeron, nosotros la entubamos o no la operamos porque esa señora se nos va a quedar en el quirófano. Wow. La tuvieron que operar, nosotros autorizando todo eso para que la entubara. Cuando mi mamá entró al quirófano, ¿cuál era la operación, Egna? 1 hora y media, abrirle un huequito en la parte de atrás, claro, para que drenara, meter un drenaje, meter la aguja, jalar la pus y ya, eso duró 1 hora y media. Pero ¿qué resultó? Que mi madre ya iba con sepsis, porque eso reventó, drenó al líquido cefalorraquídeo y se fue al cuerpo la infección. Y ya mi mamá iba con sepsis, le dio un shock séptico que le paró los riñones, tuvo que pasar en la diálisis, le destrampó el corazón, le destrampó los pulmones, le destrampó el hígado y mi mamá no murió ya de lo que tenía acá arriba, porque los últimos CAT que le hicieron arriba decía que venía bajando la hinchazón, que ya no se veía el bulto y todo eso decía el CAT de arriba. Lo que la mató fue el shock séptico que le provocó haberle detectado eso tarde y que eso reventara y drenara a el cerebro, el líquido cefalorraquídeo, y por eso nosotros hemos puesto la denuncia. Claro. Y nosotros se lo detallamos en los medios de comunicación a los fiscales y a la gente para que sepa que nosotros no nos estamos imaginando, nos estamos contando algo que vivimos y que no sabemos de la A a la Z. Tienen las pruebas o los elementos de convicción. De verdad, de corazón, señor D'Angelo, lamento muchísimo esa irreparable pérdida de su madre. Y ya para concluir, solamente tener claridad de que ya la denuncia está formalmente presentada ante las autoridades competentes y pues saber cuál ha sido ese acompañamiento que han recibido ustedes de las autoridades de salud, porque en todo esto necesitan ese acompañamiento, pero también esa conciencia humana de que se perdió una vida y de que ustedes están muy claros en que supuestamente hubo una mala práctica. Digo supuestamente porque usted sabe que uno tiene que respetar la presunción de inocencia en todo esto hasta tanto no se compruebe la veracidad de los hechos denunciados. Entonces, ya para finalizar, los pasos que ustedes están dispuestos a dar,
ya presentaron la denuncia, pero si están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y ojalá que cuenten con todos los testimonios y todos los elementos de convicción para que aquí se sepa la verdad. Las últimas palabras, les cedo los últimos segundos para que ya concluyamos con la entrevista. Sí, Edna. De parte de ayer escuchamos al director de la Caja por primera vez hablar del caso y estamos anuentes a que la Caja participe y dé toda la información. Se lo hemos dicho a la especializada y a la Ciudad de la Salud. Den toda la información, no obstruyan nada, no oculten nada, no traten de ayudarse como colegas para tapar algo que es obvio. Nosotros lo que necesitamos es justicia para nuestra madre y para mucha gente que a lo mejor pasó por esto y no pudo tener las pruebas. Nosotros queremos que haya justicia. Sí, la profesión de médico es muy bonita y hay muy buenos médicos, gracias a Dios, en Panamá, pero también hay malos y para esos malos hay que tener justicia, castigo cuando usted haga algo mal. Por eso que también estamos de acuerdo con la ley de la mala praxis. Porque el que es médico bueno no tiene que preocuparse por la ley de la mala praxis. El que es malo, entonces no se meta a médico, porque si usted va a meterse a médico y no tiene la vocación, no tiene la humildad y no tiene la sencillez de ser un buen médico, no se meta. Porque eso, como dijo ayer un periodista, los errores de los periodistas a lo mejor se pagan con cárcel, pero los errores médicos van al cementerio y se entierran. Entonces nosotros queríamos a nuestra madre viva, era una señora con mucha vitalidad, era una señora activa. Si uno va a Chepo y pregunta quién era Jacinta Jaramillo, era una señora activa, viva, con mucha vitalidad. No era una señora enferma como para que nos terminara en un mes en un cajón que nos las entregaron el 1 de octubre en la especializada. Así es, además que errar es de humanos. Si te equivocaste, admitirlo y cumplir con lo que corresponde, ¿no? Aceptar precisamente esa falla, porque cualquiera se puede equivocar. Hubo un mal diagnóstico, según lo que usted nos dice, pues acéptelo y responda ante las autoridades. Vamos a estar muy de cerca, señor D'Angelo. Una vez más, un abrazo de solidaridad y mis sinceras condolencias por la pérdida de su madre. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a continuar con un pase nuevamente con nuestra compañera Elkis Sánchez hasta la Asamblea de Diputados. Voy a corregir. Ella está en este momento en el Tribunal Electoral porque en su aniversario han hecho bodas masivas. Mucha felicidad allá que compartir. Elkis, voy contigo. Cuéntanos.